Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Naruto. El Uchiha que maneja el Aki autor Straw Hat Studios, un Uchiha en Konoha, con el poder de un emperador pirata en sus venas. En una aldea que teme a los Uchiha, Uchiha Ren obtiene un misterioso sistema y, con él, la plantilla de Barba Blanca. Sin sellos manuales. Sin piedad. Solo un poder abrumador. Aki de armamento, Aki del conquistador y una voluntad que aplasta a sus oponentes antes incluso de atacar. Los ancianos quieren controlarlo. El clan quiere reclamarlo. Pero Ren solo desea una cosa: llegar a la cima por sus propios méritos. 25. El cuarto Hokage. Namikaze Minato está bien. Tras decir eso, Uchiha Ren se estiró perezosamente y salió de la sala de reuniones. Solo cuando sus pasos se desvanecieron, los ancianos Uchiha restantes pudieron finalmente exhalar. Uf. Ese Ren, da miedo. ¿Desde cuando los especialistas en taijutsu se volvieron tan temibles? Esa presión parecía capaz de hacer arrodillar al cielo y a la tierra. Algunos de ellos sudaban. Un sudor frío, de ese que te sale después de mirar fijamente algo que no puedes controlar. No era solo la fuerza. Era el control. Esa presión sofocante se había concentrado como una cuchilla, golpeando solo a quienes lo merecían, sin hacer temblar ni una sola mesa ni silla. Fugaku se frotó la frente y suspiró. Un Chunin de élite de taijutsu ha abierto un camino que nuestro clan jamás había recorrido antes. Miró a su alrededor, con la voz quebrada. Todos lo vieron. Incluso sin ninjutsu, incluso sin mostrar su Sharingan, Ren sigue siendo fuerte. Así que, mantendremos un ojo abierto y el otro cerrado. Una sonrisa amarga asomó en sus labios. La existencia de Ren había destrozado todos los planes que Fugaku había trazado. Llegado ese punto, lo único que Fugaku podía hacer era limpiar el desastre y evitar que el clan se desintegrara. Uno a uno, los ancianos restantes asintieron. Estoy de acuerdo. Con Sharingan o sin él, sigue siendo un Uchiha. De acuerdo. Que así sea. No eran como los extremistas que acababan de ser derrotados. Esos fanáticos con una obsesión casi religiosa por el poder ocular. La realidad era simple. Ren era un Chunin de élite del clan Uchiha. Ese hecho no cambió solo porque no les gustara cómo había llegado hasta allí. Bien. Fugaku asintió y luego echó un vistazo al montón de personas inconscientes en el suelo. Un fuerte dolor de cabeza se apoderó de él. Que alguien llame a la gente. Que se los lleven. ¡Qué vergüenza! Sí, jefe del clan. Al final, la reunión del clan terminó de la manera más humillante posible, en silencio. Y lo que sucedió dentro se manejó al estilo Uchiha. Enterrado. Nadie quería que el pueblo se enterara de que una parte importante del liderazgo del clan había sido aniquilada por la mera presencia de Ren. Eso no solo sería vergonzoso, sino que se convertiría en la burla de todo el pueblo. Entonces, dentro del clan Uchiha, apareció un fenómeno extraño. Los miembros radicales dejaron de quejarse a gritos de que Ren no practicaba ninjutsu. Todavía lo odiaban. Simplemente, no se atrevieron a decirlo. Así, una tormenta invisible fue sofocada antes de que pudiera estallar. Por su parte, Ren disfrutó de la paz. No dijo nada. Simplemente volvió a su rutina. Entrenar. Registrarse. Fichar en la policía militar de Konoha. Repetir. Todo se mantuvo en calma. Durante aproximadamente medio mes. Entonces Namikaze Minato regresó del frente de batalla, y Konoha volvió a estallar. Porque Minato regresó con resultados que impactaron como un trueno. Había negociado y finalizado acuerdos de alto el fuego con Kumogakure e Iwagakure. Y en esos acuerdos, las demás aldeas hicieron concesiones, reconociendo de hecho a Konoha como la aldea líder del mundo shinobi. Para la gente de Konoha, significaba una sola cosa: la tercera gran guerra ninja había terminado definitivamente. Y Konoha había ganado.
La confianza y la moral del pueblo se dispararon de la noche a la mañana. El prestigio de Minato alcanzó su punto álgido, tan alto que incluso comenzó a eclipsar la presencia del tercer Hokage ante la opinión pública. La selección del Hokage en la planta superior de la Torre Hokage se convocó una reunión de alto nivel. Se convocó a los ancianos de la aldea y a los principales jefes de clan, Iga, Uchiha, Nara y otros, para votar por el cuarto Hokage. Los candidatos eran Orochimaru Namikaze Minato. La votación concluyó sin suspenso. Orochimaru perdió por un margen aplastante. De hecho, recibió solo un voto. De Danz. Cuando el tercer Hokage anunció el resultado, la expresión de Orochimaru fue, extrañamente tranquila. He perdido, sensei. Negó con la cabeza y se marchó sin decir una palabra más. Él lo entendió. Cualquier atisbo de afecto entre profesor y alumno que aún quedara entre él y Hiruzen se había cortado por completo. A partir de ese momento, perseguiría su propio ideal con sus propias manos. Hiruzen observaba la espalda de Orochimaru, con el rostro indescifrable. Solo un silencioso suspiro se ocultaba tras él. La antigüedad y los logros de Orochimaru eran más que suficientes para cumplir con los requisitos. Pero Orochimaru no era alguien a quien se pudiera controlar fácilmente. Así que incluso si Orochimaru fue su alumno, Hiruzen aún podría descartarlo sin dudarlo. Minato era diferente. Un shinobi nacido civil, sin respaldo de ningún clan, muy querido y fácil de colocar en el trono. Y más fácil de gestionar. Precisamente por eso le habían despejado el camino. Danz, con el rostro oscuro como nubes de tormenta, también se levantó. Me voy. Y salió de la habitación. Una celebración, y una sombra. Namikaze Minato fue elegido oficialmente como el cuarto Hokage. Cuando se difundió la noticia, Konoha lo celebró como si se hubiera declarado una fiesta. Pero pocas personas se percataron de algo mucho más revelador. El tercer Hokage no abandonó la Torre Hokage. En cambio, alegando la falta de experiencia administrativa de Minato, Hiruzen permaneció en su puesto, siendo presentado públicamente como alguien que ayudaba al nuevo Hokage. Si realmente se trató de ayuda, o una correa disfrazada de guía, solo lo sabían los que estaban en la cima. Bonificación y apoyo. Un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/StraungatStudios 26. Asuma Sarutobi. Con la llegada del cuarto Hokage al poder, Konoha había entrado, al menos en apariencia, en una nueva era. Para estabilizar la posición de Namikaze Minato, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, lo ayudó a implementar una serie de políticas. Estas fueron cuidadosamente seleccionadas. Populares entre los civiles, pero a la vez aceptables para las principales facciones. El prestigio de Minato aumentó notablemente. Por supuesto, ya sea por designio o por coincidencia, el nombre de Hiruzen aparecía de forma destacada junto a esas políticas, como si recordara discretamente a todos. El tercer Hokage sigue aquí. Y así, durante un tiempo, Konoha disfrutó de un período de relativa paz. El tiempo pasó. En poco tiempo, llegó el 25 de diciembre del año 47 de Konoha. Con la llegada del ambiente de fin de año, la aldea se sentía aún más próspera y tranquila. Después de todo, Konoha había conseguido la victoria final en la Tercera Guerra Mundial Shinobi, y su reputación en el mundo Shinobi estaba en auge, casi con una confianza arrogante. Durante un tiempo, las otras grandes aldeas, Sunagakure, Iwagakure, Kumogakure y Kirigakure, no se atrevieron a desafiar a Konoha directamente. Pero nadie se dio cuenta, bajo esa superficie tranquila, el pueblo ya bullía de tensiones latentes, como si hubiera alcanzado su punto álgido justo antes de un lento declive. Esa noche, después de otro día tranquilo en el trabajo, Uchiha Ren se reunió con Uzuki Higao y Kurenai para cenar. Tras su ascenso a Genin de élite, Ren se había convertido en una figura clave en el combate dentro de la policía militar de Konoha. Los casos menores ya no requerían su presencia personal. La mayoría de los días, solo tenía que dar algunas órdenes y dejar el resto en manos de sus subordinados. Comieron en Ichiraku Ramen. Higao salió primero, con una expresión de felicidad. Estoy tan lleno. Fue increíble. La sonrisa de Kurenai reflejaba la misma satisfacción. Igual. Ren la siguió, relajado y satisfecho. Estos días habían transcurrido con una tranquilidad inusual. El clan Uchiha no había venido buscando problemas. De hecho, el líder del clan, Fugaku, había aumentado el apoyo económico a Ren.
Por parte de la aldea, con Minato recién asumido el cargo, los altos mandos estaban ocupados estabilizando Konoha, lo que, en raras ocasiones, logró que la antigua tensión entre los Uchiha y la aldea se redujera a un alto el fuego temporal. La mirada de Ren se desvió y suspiró en voz baja. Si no recuerdo mal, a los Uchiha les quedan pocos días de gloria. El próximo año sería el año 48 de Konoha. Y el incidente del 9 colas arrastraría el destino del clan directamente al fango, junto con el equilibrio político de toda la aldea. Ren. Kurenai notó el cambio. Frunció ligeramente el ceño. ¿Qué ocurre? Nada. Ren lo ignoró con una sonrisa despreocupada. Vamos. Vayamos al campo de entrenamiento. Bueno. Ninguno de los dos le dio demasiadas vueltas. Últimamente, Ren los había estado entrenando con regularidad. En sus propias palabras, eran demasiado débiles y, si la guerra volvía a estallar, ni siquiera tendrían lo básico para protegerse. Poco más de 10 minutos después, los tres llegaron a uno de los campos de entrenamiento de Konoha. Y cuando entraron, se encontraron con Gui, Ataque Kakashi y Asuma Sarutobi. Ja. Gui sonrió en cuanto vio a Ren, radiante como el amanecer. Ren. ¿Tú también estás entrenando? Entonces infló el pecho como si hubiera estado esperando todo el día para decirlo. Acabo de aprobar el examen de Chunin. Anunció Gui con orgullo. A partir de hoy, soy un Chunin especialista en Taijutsu. Se emocionó tanto que casi se le saltan las lágrimas en ese mismo instante. Kakashi y Asuma parecían, un poco incómodos. Gui los había traído hasta aquí. En realidad no estaban entrenando, solo lo acompañaban porque no tenían nada mejor que hacer. Kakashi respiró hondo y miró a Ren. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ren asintió con calma. Sí. Hace mucho tiempo. Últimamente se habían cruzado muchas veces. Tras el nombramiento de Minato, Kakashi, su alumno, se unió a Ambu, intentando escapar de la oscuridad en la que vivía. Con su nuevo rol, inevitablemente tuvo que lidiar con la policía de vez en cuando. Con el tiempo, se fue creando un vínculo de familiaridad, aunque ninguno de los dos fuera especialmente amigable. Mientras tanto, Asuma parecía irritado. Lo notó de inmediato. La atención de Kurenai no dejaba de desviarse hacia Ren. Con un gesto de enfado silencioso, Asuma sacó un cigarrillo, a punto de encenderlo. Cualquier cosa con tal de desahogarse. Igao y Kurenai fruncieron el ceño por instinto. Pero, Asuma era el hijo del Hokage. Se contuvieron. Entonces, los ojos de Ren se desviaron rápidamente. Aquí no está permitido fumar. Una tenue mancha borrosa. Antes de que Asuma pudiera siquiera asimilarlo, el cigarrillo ya no estaba entre sus dedos. Estaba en la mano de Ren. El ojo visible de Kakashi se entrecerró ligeramente. Aunque hubiera activado su Sharingan por un instante, no habría podido captar claramente ese movimiento. Tan rápido, Gui se quedó boquiabierto. Ren, te has vuelto aún más fuerte. No ha pasado tanto tiempo. Entonces su entusiasmo se duplicó, como siempre sucedía. Esto es la juventud. Rugió Gui. Parece que hoy necesito entrenamiento extra. Y justo ahí, sin previo aviso, se puso a hacer flexiones como si su vida dependiera de ello. Ren no le dedicó ni una mirada más a Asuma. Apartó el cigarrillo de un manotazo, luego extendió la mano y tomó las de Igao y Kurenai, guiándolas hacia el interior del campo de entrenamiento. Aunque no era la primera vez, ambas chicas se sonrojaron al instante. Sus mejillas se enrojecieron en un abrir y cerrar de ojos. Asuma se quedó allí parado, aturdido, como si su cerebro hubiera sufrido un cortocircuito. ¿Qué demonios? ¿Ni siquiera puedo fumar un cigarrillo? Pero entonces la realidad lo golpeó. La fuerza de Ren. La velocidad de Ren. Asuma exhaló, obligado a tragarlo. Podía discutir con su padre, Hiruzen Sarutobi, por ser quien era. Pero contra Ren, dudó. Se retiró. Y eso hizo que la amargura ardiera aún más. La mirada de Asuma se endureció. Bien. Apretó la mandíbula y tomó una decisión en silencio. Bonificación y apoyo, un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/StraungatStudios 27. Murakumo-Hiri en Konoha, en un gran campo de entrenamiento, aunque se toparon por casualidad con Asuma Sarutobi, Ataque Kakashi y Gui, eso no afectó en absoluto a Uzuki Igao, Kurenai y Uchiha Ren. Una vez que pisaron el campo, Igao y Kurenai inmediatamente retomaron su ritmo de entrenamiento. Genjutsu. Sanzakura. Una tenue onda de chakra se extendió.
Kurenai formó sellos rápidamente, se agachó y su cuerpo se dispersó en innumerables pétalos de colores vivos. Ren frunció el ceño. No. Sus sellos manuales son demasiado lentos. No lo endulzó. No tienes el Sharingan. Si quieres luchar con Genjutsu, o aceleras tus sellos hasta que sean reflejos, o llegas al punto en que puedes lanzarlos sin sellos. El Genjutsu tiene que volverse invisible. Su presencia cambió. Una presión densa y aplastante se extendió hacia los pétalos que giraban en remolino. Auge. La forma de pétalo de Kurenai se desvaneció al instante, volviendo a su cuerpo real en una explosión de humo blanco. Ya lo entiendo. Kurenai hizo un puchero, con ganas de discutir, pero se contuvo. Se incorporó y volvió a formar sellos, esta vez más rápido. Sigue siendo demasiado lento. ¿Te saltaste la cena? No es suficiente. Empieza por hacer 1000 pruebas de estanqueidad. Calienta. Exclamación de cierre. Al poco tiempo, las duras correcciones de Ren no cesaron, una tras otra. Bajo su ritmo implacable, el entrenamiento de hoy de Kurenai se convirtió en una dura prueba. Igao observaba con ojos brillantes. Ren era estricto, casi despiadado. Y de alguna manera, eso lo hizo aún más confiable. Entonces la mirada de Ren se posó en ella. ¿Y tú, qué miras? Practica con tu espada. Ese sí. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Igao dio un respingo como un conejo asustado. Sacó la espada corta de su espalda y comenzó a practicar el estilo de esgrima de Konoha. HMPH. Ren dejó escapar un leve resoplido y se hizo a un lado, sentándose con el ceño fruncido mientras la observaba. Él sabía enseñar Genjutsu. Como Uchiha que había estudiado innumerables técnicas, y con un Sharingan de 3 Tomoe, tenía la suficiente perspicacia como para guiar a Kurenai y evitar los errores más comunes. Pero el manejo de la espada, Ren no era realmente un experto. Gracias a su gran intuición para el combate, podía detectar fallos por doquier en los movimientos de Igao. Sin embargo, para ella, el estilo Konoha ya se consideraba una instrucción de primer nivel. Si quiero que suba de nivel, necesito verdaderas artes de la espada. Ren exhaló por la nariz. Parece que tendré que aprender a manejar mejor la espada. Entonces, en su mente, sistema, registres en el campo de entrenamiento de Konoha. Esa era la otra razón por la que había venido. En esta ocasión, la ubicación de inicio de sesión actualizada del sistema fue el campo de entrenamiento de Konoha. Durante este periodo, Ren había estado registrando y entrenando de manera constante. La plantilla de Barba Blanca ya había alcanzado el 60%. La Gura Gura no Mi aún no se había despertado, probablemente porque su nivel de desbloqueo aún no era lo suficientemente alto. Pero incluso sin ello, la fuerza de Ren siguió aumentando. 1 segundo, 10 segundos, 30, 1 minuto después, el sistema volvió a sonar. DIN. Inicio de sesión exitoso en la ubicación actualizada. Campo de entrenamiento de Konoha. DIN. Recompensas obtenidas. Técnica prohibida. Jutsu de clones de sombra múltiples. Espada de grado supremo, una de las 12. Murakumo-Hiri. Y más 5% de progreso. DIN. Recompensas almacenadas en el inventario del sistema. Sistema, muéstramelo. Técnica prohibida. Jutsu de clones de sombra múltiples. Una técnica que consume una enorme cantidad de chakra para crear un número masivo de clones de sombra. Cientos o incluso miles. Debido a que la mayoría de los shinobi no pueden soportar el drenaje de chakra y la retroalimentación, fue clasificado como prohibido. Al reclamarlo, dominio instantáneo. No se requieren sellos manuales. Aplaude una vez para lanzar el hechizo. Hoja de grado supremo. Murakumo-Hiri, una de las 12 espadas de grado supremo. El arma de mango largo de Barba Blanca. En función del físico y el estilo de lucha del usuario, el Murakumo-Hiri obtenido puede ajustar su tamaño libremente. Plantilla de progreso. Plantilla de Barba Blanca. 60% más 5% 65% DIN. Enhorabuena, usuario. La plantilla de Barba Blanca ha alcanzado el 65%. Se ha desbloqueado la habilidad con la espada de Barba Blanca. Los ojos de Ren se entrecerraron ligeramente, y luego una lenta sonrisa asomó en sus labios. Perfecto. Bonificación y apoyo. Un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/StraungatStudios 28. La esgrima de Barba Blanca. Una serie de fríos y mecánicos mensajes del sistema resonaron, y Ren se quedó allí un momento, genuinamente atónito. No esperaba semejante botín al iniciar sesión en una ubicación renovada.
La técnica prohibida, jutsu de clones de sombra múltiples, ni siquiera necesitaba explicación. Con el cuerpo sabio de Hashirama Senju fusionado en él, era prácticamente hecha a medida. El momento fue perfecto. Y luego estaba Murakumo-Hiri, una de las 12 espadas de grado supremo, el arma de Barba Blanca. Una espada legendaria en la cima de ese mundo. Pero la verdadera sorpresa, cuando la plantilla de Barba Blanca alcanzó el 65%, desbloqueó la habilidad de Barba Blanca con la espada. ¿Sabía Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo, manejar la espada? Por supuesto que sí. Lo que sucede es que la Gura Gura no Mi era tan abrumadoramente destructiva que su manejo de la espada rara vez le robaba el protagonismo. Ahora que Ren lo tenía, él también podría seguir los pasos de un verdadero gran espadachín. Ren inhaló lentamente. Sistema. Fusiona la esgrima de Barba Blanca. Dim, usuario. Se está demostrando la destreza con la espada de Barba Blanca. Tararear. En el instante siguiente, una presencia afilada como una navaja irrumpió en Ren. Un aura que se sentía menos como chakra y más como una intención asesina forjada en forma. Esto es, en el instante en que esa presencia de la espada se filtró en su mente, una escena se iluminó de repente, tan vívida que parecía un recuerdo. Barba Blanca, sosteniendo a Murakumo-Hiri, estaba sentado bebiendo con piernas pelirrojas. Antes incluso de que las tazas tocaran sus labios, los dos cruzaron miradas y rieron como viejos amigos. Y cada uno lanzó un único choque. Auge. Una presión aterradora estalló hacia afuera. El mar se agitaba y rugía, las olas se alzaban como montañas. El horizonte se distorsionaba bajo el peso de su fuerza, como si el mundo no pudiera respirar. Y luego, como si nada hubiera pasado, como si nada, volvieron a beber. Ridículo. Para cuando Ren terminó de asimilarlo todo, un raro atisbo de asombro apareció en su rostro. La destreza de Barba Blanca con la espada era brutalmente fuerte. Quizás no tan puramente refinado como Dracula Miauk, el mejor espadachín del mundo. Pero combinado con la Gura Gura no Mi, eso fue más que suficiente para merecer el título de el hombre más fuerte del mundo. Ren se estabilizó. Sistema. Muéstrame mi panel de estado. Dim, generando panel de estado del usuario, Dim, panel de estado listo. Panel de estado usuario. Uchiha Ren era. 11 región de inicio de sesión permanente. Konoha Gakure, Konoha, recompensas de alto valor obtenidas, acumulativas. Plantilla de Barba Blanca. 65% desbloqueada Rokushiki, 6 poderes, competente elemento fuego. Gran aniquilación del fuego, Katon. Kamekyaku, técnica prohibida. Jutsu de clones de sombra múltiples Haki de observación, Pico Haki de armamento, Pico Haki del conquistador, desbloqueado, Barba Blanca, cuerpo sabio de Hashirama Senju, fusionado Murakumo-Hiri, una de las 12 espadas de grado supremo próxima actualización del sitio de inicio de sesión. 90 días, nota. Las ubicaciones actualizadas ofrecen recompensas mucho mejores. Nada mal. Ren lo recorrió rápidamente, con una leve sonrisa en los labios. Cada vez que iniciaba sesión en una ubicación nueva, se hacía más fuerte. Esa sensación nunca pasó de moda. Al mismo tiempo, no se había dado cuenta cuando sucedió, pero Igao y Kurena ya habían dejado de entrenar. Ambos lo miraban fijamente, con los ojos muy abiertos. Porque hacía apenas un momento lo habían sentido, una tenue, casi invisible, intención de espada emanaba de Ren. No tenía sentido. Sabían que Ren era un Chunin de élite especializado en taijutsu. ¿Desde cuándo también es un espadachín? HMPH. Ren los sorprendió mirándolo fijamente. Abrió los ojos y resopló. Su expresión era inexpresiva, pero de alguna manera resultaba más intimidante. Kurenai respondió primero. Nosotros, estamos entrenando. Ese sí. Entrenamiento. Repitió Igao, moviéndose como si la hubieran pillado haciendo algo malo. Ren ni se molestó en responder. En cambio, desapareció. Zas. Reapareció justo al lado de Igao. Cierra los ojos. ¡Ah! Igao dio un grito ahogado, y su rostro se puso rojo al instante. Sus pensamientos se desbocaron por medio segundo. Detener. La voz de Ren la atravesó como un cuchillo. Concéntrate. Percibe el entorno. Le dio un golpecito en la frente. Grifo. ¡Ay! Cálmate, dijo Ren. Y escucha. Está bien, aún nerviosa, Igao se obligó a tranquilizarse y a conectar con sus sentidos. ¿Y bien? Preguntó Ren. ¿Qué sientes? Nada, respondió Igao, confundido. La mirada de Ren se agudizó ligeramente. ¿Y ahora? Soltó un hilo, solo un hilo, de esa intención de espada recién adquirida.
tararear, según la percepción de Igao, el mundo quedó sumido en un silencio sepulcral. Y luego, ella lo escuchó. Suave. Constante. Respiración. Se espera un momento. Los ojos de Igao se abrieron de golpe, con el rostro pálido como el demacrado. Yo lo sentí. Los árboles, están respirando. Ese poste de entrenamiento también, como si respirara. Su voz temblaba. ¿Qué es esto? Estoy viendo fantasmas. Ren observó su reacción, con una expresión indescifrable. Bonificación y apoyo: un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/StrongAtStudios 29. Shimura danzó más rápido. La voz de Ren se volvió cortante y fría mientras miraba fijamente a Uzuki Igao, quien aún parecía haber visto un fantasma. Dibuja. Corta. Está bien. Shin. La espada corta de Igao brilló. Casi por instinto, guiada por esa extraña respiración que había percibido, atacó hacia adelante. Una pálida ola en forma de media luna se abrió paso. Auge. Se estrelló contra un poste de entrenamiento de madera. Por un instante, no pasó nada. Entonces apareció una línea perfectamente lisa en el centro. Y el poste se partió limpiamente en dos, la mitad superior se deslizó y cayó al suelo con un golpe seco. Eso es una locura. Kurena y Lee se abrieron de par en par. Incluso se los frotó como si no pudiera creer lo que acababa de ver. Ese era Igao, ¿verdad? La propia Igao parecía incluso más sorprendida que Kurenai. Yo solo, escuché algo. Como si, todo estuviera respirando. Así que me balanceé y. Ren la observó durante un largo rato y luego asintió una vez. Tienes verdadero talento. No elogiaba a la gente a la ligera. Si sigues esforzándote, podrías convertirte en la espadachina más fuerte del mundo shinobi. ¿Qué es, un gran espadachín? Preguntó Igao con expresión inexpresiva. Ren se encogió de hombros, como si fuera algo obvio. ¿Uno de primer nivel? En el enfrentamiento adecuado, un golpe certero puede derribar a un Chunin de élite. Él echó un vistazo a su espada. 3 golpes, y hasta un oponente de nivel Kage puede desangrarse. Tintinar. La espada de Igao se le resbaló de las manos y cayó al suelo. El significado llegó un segundo después. La expresión de Kurenai no era mucho mejor. ¿Un solo golpe para matar a un Chunin de élite? Eso sonaba menos a habilidad y más a pesadilla. Ren exhaló. Basta de soñar despierto. Señaló hacia el terreno abierto. Primero construimos los cimientos. Acondicionamiento físico. Gimió Igao. Haremos lo mejor que podamos, dijo Kurenai, obligándose a incorporarse. Y así, su entrenamiento se convirtió en otra ronda de sufrimiento gozoso, porque el calentamiento de Ren era el infierno personal de los demás. 3 horas después, tras acompañar a las 2 chicas a casa, Ren paseó solo por Konoha, con las manos en los bolsillos, de regreso al distrito Uchiha. Al llegar a un callejón estrecho y oscuro, se detuvo. La comisura de sus labios se curvó. Me ha seguido durante demasiado tiempo. Ni siquiera se dio la vuelta. Salga. Zas. Zas. 2 figuras aterrizaron frente a él en un silencio casi absoluto. Ambas llevaban máscaras de gato. Raíz. Uchiha Ren, dijo uno con voz inexpresiva. Danz solicita su presencia. Ren no pestañeó. Piérdase. Y él siguió caminando, como si fueran ruido de fondo. El aura de Ro cambió. Fría, ofendida. Entonces, tendremos que ser enérgicos. Los 2 agentes enmascarados intercambiaron una mirada. Habían recibido una orden directa. Tráiganlo de vuelta. Cueste lo que cueste. Zas. Se abalanzaron desde ambos lados, kunai en mano, con la intención de inmovilizarlo con un corte transversal. Pum. Pum. Ni siquiera vieron a Ren moverse. Un momento estaban atacando, en el siguiente lanzamiento, ambos fueron lanzados por los aires, como bolsas de basura en medio de una tormenta. Se estrellaron violentamente, a 50 pasos de distancia, deslizándose sobre la piedra. El impacto levantó polvo de las paredes del callejón. KGH. HRK. Ambos hombres escupieron sangre, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. No era solo dolor. Estuvo mal. Sentían que sus entrañas estaban destrozadas. Como si les hubieran arrancado los órganos de un puñetazo. Ren estiró el cuello con pereza, como si solo hubiera espantado mosquitos. Danz. Su voz resonó por el callejón, tranquila y desdeñosa. ¿De verdad enviaste a 2 Chunin para humillarte?
Inclinó ligeramente la cabeza, y su mirada se desvió hacia el otro extremo. Root me ha estado vigilando desde hace un tiempo. Su sonrisa se agudizó. Ya que estás aquí, deja de esconderte y muéstrate. Aplausos, 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 un lento aplauso resonó. En la entrada del callejón se encontraba un hombre vestido de blanco, con la barbilla marcada por una cicatriz en forma de cruz y un ojo hundido en la sombra. Shimura Danzo. Miró a Ren como si estuviera evaluando un arma. No está mal, dijo Danzo con serenidad. Para ser un especialista en taijutsu. Su voz se endureció. Tu intuición es impresionante. Su mirada se dirigió brevemente a los dos agentes desplomados, y luego volvió a Ren. Atacaste a Root. El tono de Danzo no se elevó, pero la amenaza era evidente. ¿No tienes miedo? Voy a por ti por esto. Bonificación y apoyo, un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/StrongAtStudios 30. ¿Quién te crees que eres para ponerle las manos encima a un Uchiha? No tengo miedo. La expresión de Ren no cambió en lo más mínimo. Usted ha establecido una barrera aquí. Como miembro de la policía militar de Konoha, tengo la responsabilidad de investigar cualquier cosa sospechosa. ¿Lo hiciste a propósito? Las pupilas de Danzo se contrajeron. ¿Sabías que había una barrera y aún así entraste? Sí. Ren asintió, sonriendo levemente. Llevo mucho tiempo queriendo conocer al líder de Root, Shimura Danzo. Cuando pronunció el nombre de Danzo, su tono se endureció. Cuando el sistema acababa de despertar, Ren vivía como si caminara sobre hielo fino. Raíz. Ambú. Un paso en falso y alguien podría decidir que era demasiado peligroso. Pero ahora, ya no le tenía miedo. Podría pasar desapercibido, claro. Pero ser discreto no significaba dejar que la gente lo pisoteara. Si Danzo quería enviar gente tras él, Ren los neutralizaría. Si la situación empeorara, luego la situación se agravó. Por primera vez, Danzo pareció genuinamente desconcertado. Se suponía que esto sería sencillo. Sellar un callejón con una barrera, obligar a Ren a obedecer y atraer a un Chunin de élite a la raíz. Aunque Ren fuera solo un especialista en taijutsu, un Chunin de élite seguía siendo una gran ventaja. Y lo que es más importante, si Ren ingresaba en la raíz, Danzo tendría acceso más directo a los movimientos internos del clan Uchiha. Pero Ren no se estaba doblando. Ni un poquito. Era como Shisui en el peor sentido. Imposible de guiar, imposible de utilizar. Ren dio un paso adelante, con la mirada fría. De acuerdo. Si ya terminaste de hacerme perder el tiempo, me voy. Hizo una pausa y luego sonrió. Una sonrisa delgada y peligrosa. Sé lo que intentas hacer. Simplemente no te dejes atrapar. Entrecerró los ojos. Porque si te atraco, te aplastaré de un solo golpe. El ambiente cambió. Una presión pesada y dominante emanaba de Ren, sin máscara ni restricciones, que se cernía directamente sobre Danzo como una montaña. El rostro de Danzo se tensó, apretando la mandíbula como si hubiera tragado algo amargo. Por un instante, se sintió ridículo. Como un payaso tratando de posar frente a un verdadero depredador. Ren retiró la presión con la misma naturalidad con la que se apaga una lámpara. Ni siquiera se molestó en volver a mirar a Danzo. Se dio la vuelta y se marchó. Aún no. El verdadero espectáculo comienza cuando la cúpula de Konoha finalmente decide que los Uchiha tienen que morir. Uchiha Ren. La voz de Danzo se quebró, fea y llena de rabia. Te arrepentirás de esto. Ren se detuvo y echó una mirada hacia atrás, con los ojos llenos de diversión. ¿Te arrepientes? Inclinó la cabeza. ¿Estás diciendo que quieres ir a la guerra con el clan Uchiha? Danzo se quedó paralizado. Abrió la boca, pero no salió nada. Porque no podía decirlo. Si decía guerra, Hiruzen lo destrozaría antes de que el Uchiha siquiera moviera un dedo. En ese momento, Konoha todavía necesitaba el clan. Ren dejó escapar una risa suave. Patético. Sacudió la cabeza, y su voz volvió a tornarse cortante. Shimura Danzo. Recuerda esto. Aunque los Uchiha caigan en su punto más bajo, aún así no podrás tocarlos. Su mirada era de puro desprecio. Porque no eres digno. Ren apretó el puño derecho. El haki de armamento negro envolvía sus nudillos como acero negro como la tinta. Él lanzó un puñetazo hacia adelante. Crack. 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 Una barrera violeta simplificada y semitransparente, con forma de caja y bordes que parpadean como una llama. Roto como cristal. HRK. HRK.
Ocultos entre las sombras, 4 Jnin de la raíz que mantenían la formación tosieron sangre al mismo tiempo, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Una variante debilitada de la formación de las 4 llamas violetas, rota por un puñetazo. Incluso diluida, debería haber sido suficiente para atrapar a un Jnin de élite. El rostro de Danz se contrajo, la rabia y la conmoción luchaban por el control. ¿Se ha vuelto más fuerte, otra vez? Había intentado humillar a Ren. En cambio, había sido humillado. Y lo peor, ni siquiera podía hablar de ello. Ren había caído en su trampa, había pisoteado su orgullo y lo había dejado plantado allí como si fuera un hazmerreír. Los puños de Danz temblaron. Entonces su expresión se volvió fría. Uchiha, tarde o temprano te llevaré conmigo. Su voz adquirió un tono venenoso. ¿Crees que el taijutsu es suficiente? Usaré el Sharingan para hacerte rogar por morir. Una risa baja y desagradable brotó de su garganta. Y luego, el espacio se deformó. Una distorsión en forma de espiral retorció el aire. Un hombre salió a la calle con una máscara naranja con un único dibujo en espiral. Uchiha Obito. Su voz era tranquila, casi despreocupada. Tal vez, podamos cooperar. Bonificación y apoyo, un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/StronghatStudios 31. Uchiha Obito, hoy se publicarán 4 capítulos más. Muestren su apoyo donando piedras de poder. Pero justo en ese momento, el espacio se retorció formando una espiral. Un hombre enmascarado entró en el callejón como si hubiera salido de un remolino. Llevaba una máscara naranja con un único dibujo en forma de vórtice. Uchiha Obito. ¿Quién es ese? Protejan a Danz. Roth, ocultos en las sombras, reaccionaron al instante. En un abrir y cerrar de ojos, varios aparecieron y formaron un muro frente a Shimura Danz, con los kunai desenvainados y la intención asesina en aumento. El hombre enmascarado no se inmutó. Su voz se mantuvo tranquila, casi indiferente. No soy tu enemigo. Estoy aquí para proponer una alianza, con tu líder. Los agentes de Roth vacilaron, y luego miraron instintivamente a Danz en busca de instrucciones. Danz entrecerró los ojos. ¿Y usted quién es? No recuerdo haberle visto nunca. No importa quién soy, respondió el hombre enmascarado con ligereza. Lo que importa es esto. Puedo ayudarte a castigar al clan Uchiha. HMPH. No hace falta. Danz se negó sin dudarlo, con voz fría y desdeñosa. No cooperaré con alguien de origen desconocido, a menos que te quites esa máscara. ¿Ah, sí? El hombre enmascarado soltó una risita. Qué lástima. Había un acuerdo beneficioso para ambas partes sobre la mesa. Parece que no tendrás esa oportunidad. Luego, como si quisiera hurgar en la herida a propósito, añadió. No me extraña que Ren te llamara perro viejo inútil. Callarse la boca. En el momento en que se mencionó el nombre de Ren, Danz perdió los estribos. Apretó el puño, rechinando los dientes, y luego canalizó la ira hacia algo más afilado. De acuerdo. Cooperaré contigo contra los Uchiha. Su voz se tornó en una advertencia. Pero si albergas el más mínimo atisbo de ambición hacia Konoha, no me culpes por ser despiadado. Es un placer hacer negocios con ustedes. Detrás de la máscara, la boca de Obito se curvaba ligeramente. Con nuestra cooperación, los Uchiha serán aniquilados. Completamente. Borrados del mundo shinobi. Danz respiró hondo, intentando recuperar el equilibrio. ¿Y cómo, exactamente? Los Uchiha tienen un gran poder en Konoha, dijo con cautela. Ni siquiera los altos mandos de la aldea pueden actuar contra ellos sin más. Relájate. El tono de Obito siguió siendo informal. El clan Uchiha pronto se enfrentará a una crisis de confianza. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Cuando eso suceda, será tu momento de brillar. SHHH, el espacio volvió a ondularse. Una distorsión en espiral engulló a Obito. Y desapareció. Disparates. Danz frunció aún más el ceño. La guerra había terminado. Konoha había ganado. ¿Qué crisis de confianza podría afectar ahora a los Uchiha? Sonaba imposible. Irritante. Sospechoso. Pero los instintos de Danz no lo descartaron de plano. Tú, limpia esto. Saludó con impaciencia a sus subordinados y se volvió hacia la base de Roth, necesitando tiempo para asimilar lo que acababa de escuchar. Hoy ha sido un desastre. Roca Hokage, el espacio volvió a ondularse. Obito reapareció en lo alto de la roca Hokage, mirando hacia Konoha con una mirada inexpresiva.
Este pueblo fue en otro tiempo nuestro hogar. Después de que Rin muriera, en su corazón no fue más que un cementerio. Si no fuera por su ideal, no habría vuelto a poner un pie aquí. Una figura negra emergía del suelo a su lado como alquitrán que cobraba forma. Zetsu negro. ¿De verdad eres capaz de destruir al clan Uchiha? Preguntó, con un tono de curiosidad en la voz. Destrúyanlos. La respuesta de Obito fue tajante. No siento nada por Konoha. Y no siento nada por los Uchiha. Su mirada permaneció fija en las luces del pueblo que se extendían abajo. Pronto, invocaré al zorro de 9 colas y le daré a Konoha un saludo que jamás olvidará. No dijo el resto, que la muerte de Rin había reducido a cenizas su fe en este mundo, dejando solo odio y duda. Este fue su primer paso. Que Zetsu Blanco continúe vigilando al Jinchuriki de 9 colas, ordenó Obito. No tardará mucho. El espacio volvió a retorcerse formando un vórtice. Obito desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Black Zetsu miró fijamente a la luna, con los labios curvados en una extraña sonrisa burlona. Todo está transcurriendo exactamente según lo previsto, incluso alguien tan imponente como Uchiha Madara no había sido más que una pieza en el tablero. Ahora Obito también era una pieza. Y eso fue obra de Zetsu. Hermano estúpido, Zetsu negro murmuró a la luz de la luna. Algún día, liberaré a madre, Kaguya Tsutsuki. Su cuerpo se hundió de nuevo en la tierra y desapareció. Mientras tanto, poco después de que Black Zetsu se marchara, una figura aterrizó en la roca Hokage con pasos suaves. Ren. Cruzó los brazos, mirando en la dirección en la que Obito había desaparecido. Así que el último realmente volvió a la tabla, el Haki de observación de Ren fue perfeccionado al máximo nivel. Cualquier anomalía en Konoha, especialmente una distorsión que alterara el espacio, era imposible de ocultar a su percepción. Obito está mostrando su rostro, lo que significa que Konoha está a punto de ser atacada. La expresión de Ren cambió mientras sus pensamientos se aceleraban. Luego exhaló y dejó escapar la tensión. Pase lo que pase. Si fue el incidente de las 9 colas, entonces también fue una oportunidad. Bonificación y apoyo: un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/StraungatStudios 32. Desbloquear. Poder de la fruta. Temblor. El tiempo voló. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado medio año. Konoha permaneció en paz, al menos en apariencia. Y bajo la ayuda del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, el recién nombrado cuarto Hokage, Namikaze Minato, se estaba volviendo cada vez más refinado. Dentro del pueblo, se ganó el cariño y el apoyo de la gente. Fuera, forjó lazos de cooperación con varias aldeas ocultas. Incluso se encargó personalmente de la crisis de la antigua Loran, viajando allí para sellar la vena del dragón y poner fin a los disturbios. Con logros como esos acumulándose, Minato se estaba convirtiendo poco a poco en el tipo de Hokage al que la gente llamaría grande, incluso impecable. Torre Hokage. En el último piso de la Torre Hokage, dentro de una oficina, Hiruzen, que ya había dimitido, estaba sentado con una pipa en la mano, el humo saliendo de sus labios en lentas oleadas. Estaba irritado. No, más que eso. Siempre había creído que, tras impulsar a Minato al puesto de Hokage, aún podría dirigir la aldea desde las sombras, guiándola con su propia filosofía. Pero no se esperaba esto. Cuanto más tiempo permanecía Minato en el cargo, más querido se volvía, casi hasta el punto de eclipsar al propio Hiruzen. En parte se debía a la imagen de Minato. Brillante, pulcra, heroica. Pero la razón principal era más simple. Las acciones de Minato coincidían con lo que la mayoría de Konoha realmente deseaba. Fue incómodo. ¿Qué debo hacer? Hiruzen se lo preguntaba una y otra vez, mientras el humo salía a borbotones con cada respiración. Y una y otra vez, no encontró respuesta. Porque con cada día que pasaba, la posición de Minato se volvía más inquebrantable. A menos que Minato muriera, pero ¿era eso siquiera posible? Al final, lo único que quedó en la habitación fue un largo y profundo suspiro. Terrenos del clan Uchiha, Santuario Naka Arroyo. Una puerta oculta se abrió con un crujido. Ren entró en el santuario de Naka con un aire pausado, casi perezoso. Realmente no lo entiendo, murmuró, ¿por qué la nueva ubicación para iniciar sesión en el sistema tenía que ser aquí? Este era el lugar de reunión secreto de los Uchiha. Los miembros ordinarios del clan ni siquiera tenían acceso. Pero Ren sí lo hizo. Junin de élite del clan, y un especialista en taijutsu temido en toda la aldea, su posición era más que suficiente.
Se movió a través de varios pasadizos ocultos y descendió a una gran cámara subterránea. Estaba impecable. Alguien le daba mantenimiento regularmente. Y en el centro se alzaba una enorme tablilla de piedra, más alta que un hombre. La tablilla de piedra del sabio de los 6 caminos. Un registro de secretos cuya existencia la mayor parte del mundo desconocía. Secretos que solo podían descifrarse por completo a medida que la vista evolucionaba. Sharingan Mangekyou Sharingan Rinnegan. La mirada de Ren se detuvo en ello. La tablilla del sabio de los 6 caminos, manipulada por Zetsu Negro, dijo con un leve suspiro divertido. Y Madara pagó las consecuencias. Chasqueó la lengua. ¿Agoromo realmente no se dio cuenta, o simplemente fingió no darse cuenta? Ren se encogió de hombros. Da igual. Quizás solo sea un drama familiar de los Tsutsuki. Respiró hondo lentamente y luego habló con claridad. Sistema. Inicie sesión en el santuario Naka. 1 segundo, 10 segundos, 30, tras 1 minuto, sonó el familiar timbre. DIM, felicidades, usuario. Inicio de sesión exitoso en la ubicación actualizada. Santuario Naka. Recompensa obtenida. Más 10% de progreso. ¿Eso es todo? Ren parpadeó, realmente sorprendido. ¿Solo el 10%? Hasta ahora, cada inicio de sesión en una ubicación actualizada había traído consigo recompensas absurdas. Así que esto me pareció tacaño. A continuación, el sistema procedió. Plantilla de Barba Blanca. 70% más 10% 80% desbloqueado. E inmediatamente, DIM, felicidades, usuario. La plantilla de Barba Blanca ha alcanzado el 80%. Desbloqueado. Poder de la fruta del temblor de Barba Blanca. Gura Gura no Mi. Adaptación especial. Inmune a la supresión de la piedra prisma marino. Oh. El humor de Ren cambió al instante. Desde cielos nublados hasta sol radiante. Ahora sí que me gusta. Había pasado más de medio año perfeccionando la plantilla hasta alcanzar el 70%. Este único inicio de sesión lo elevó directamente al 80%, y desbloqueó la parte más aterradora del arsenal de Barba Blanca. La fruta temblorosa. Y lo que es mejor, el sistema lo había adaptado claramente a este mundo, eliminando por completo el inconveniente habitual de la piedra prisma marino. Porque honestamente, ¿quién sabía si las técnicas de agua del mundo de Naruto tenían algo remotamente similar a ese concepto? Ahora ya no importaba. Liberación de agua, lagos, ríos, incluso si algún día terminara en mares de piratas de verdad, Ren no se dejaría arrastrar por algo tan estúpido. Entonces el sistema preguntó. Usuario, ¿deseas fusionar el poder de la fruta del temblor de Barba Blanca? Ren no dudó. Fúndelo. Una fuerza pálida y luminosa irrumpió en su cuerpo sin previo aviso. Y en la mente de Ren, se desplegó una escena tan vívida que parecía real. Barba Blanca apretó los puños. Esa extraña y brillante fuerza sísmica se envolvió alrededor de sus nudillos como una luz viviente. Entonces, él golpeó. Auge. El aire se hizo añicos. Grietas literales y visibles, se extendían por el espacio como telarañas, como cristales rotos. Y el mundo entero tembló, como si el cielo y la tierra estuvieran a punto de desgarrarse. Bonificación y apoyo. Un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/StraungatStudios 33. Nace Sasuke. Después de quién sabe cuánto tiempo, Ren finalmente abrió los ojos. Fuerte. No, ridículamente fuerte. Solo después de fusionar el poder de la fruta del temblor comprendió verdaderamente qué era lo que convertía a Barba Blanca en un monstruo. El hombre más fuerte del mundo no era un título para lucirse. Incluso Sengoku llegó a decir que Barba Blanca tenía el poder de destruir el mundo. Incluso con solo un 80%, con Misage Body, debería poder sacar el máximo partido a la potencia de Tremor sin problemas. Tararear. Un tenue y pálido resplandor envolvió el puño de Ren. Crack, crack, el aire mismo se fracturó. Finas fisuras visibles se extendían desde sus nudillos como cristales a punto de romperse. Absurdo. Ren aflojó la mano y la luz del terremoto desapareció al instante. Sistema. Mostrar mi panel de estado. DIM, generando panel de estado del usuario, DIM, panel de estado listo. Panel de estado usuario. Uchiha Ren edad. 11 región de inicio de sesión permanente. Konohagakure, Konoha, principales premios obtenidos, acumulativos. Plantilla de Barba Blanca. 80% desbloqueada Rokushiki, 6 poderes, dominado elemento fuego. Gran aniquilación del fuego, Katon.
Kamekyaku, técnica prohibida. Jutsu de clones de sombra múltiples, Haki de observación, pico Haki de armamento, pico Haki del conquistador, desbloqueado, barba blanca, cuerpo sabio de Ashirama Senju, fusionado Murakumo-Hiri, una de las 12 espadas de grado supremo, puño suave. Rotación de la palma de los 8 trigramas, Akeshi Kaiten, próxima actualización del sitio de inicio de sesión. 90 días, nota. Las ubicaciones actualizadas ofrecen recompensas mucho mejores. Nada mal. Ren asintió, satisfecho. Hace 3 meses, el lugar de inicio de sesión renovado había sido el terreno del clan Iga, y él había utilizado su famosa defensa absoluta. Rotación. Sinceramente, fue casi cómico. Su taijutsu ya era aterrador, y el sistema seguía empujándolo más profundamente por el camino del taijutsu. Da igual. Es hora de irse. Cerró el panel y salió del santuario de Naka. Fuerza de Policía Militar de Konoha. Media hora después, Ren llegó a la entrada del cuartel general de la Policía Militar de Konoha. Antes incluso de que entrara, Takeru e Itsuki se acercaron corriendo, hablando a la vez como niños emocionados. Ren. La esposa del jefe del clan tuvo otro hijo. Jajaja, ¿sí? Le pusieron de nombre Uchiha Sasuke. Después de Itachi, Konoha está a punto de tener otro genio. Nuestro clan se está volviendo cada vez más próspero. Así son las cosas. Ren sonrió con indiferencia, pero su mente se tornó fría y aguda. Nace Sasuke. Eso significaba que la siguiente generación estaba empezando a llegar, una tras otra. Y lo que es más importante, el incidente del 9 colas se acercaba. Aquel desastre se convertiría en un punto de inflexión tanto para el clan Uchiha como para la propia Konoha. ¡Qué desperdicio!, pensó Ren. Minato no merecía lo que le esperaba. Objetivamente, el cuarto Hokage, Namikaze Minato, era un Hokage excepcional que lograba aliviar la tensión interna. Capaz, respetado y firme. En cierto modo, esa era la forma más pura de la llamada voluntad de fuego. Pero los lemas llamativos siempre palidecían en comparación con lo que los altos mandos de Konoha hacían en la oscuridad. Con la vieja guardia, especialmente Hiruzen, aferrándose aún al poder, el destino de Minato prácticamente ya estaba escrito. Aún así, Ren no iba a hacerse el salvador. Minato eligió el camino que debía seguir para morir por Konoha. El verdaderamente desafortunado era el niño que aún no había nacido, Naruto, quien sería moldeado por la aldea desde el momento en que abriera los ojos. Si no se hubiera roto, eso fue solo porque la historia exigía que no lo hiciera. Hospital Konoha en lo más profundo de una sala privada, jaja, tengo otro hijo. Uchiha Fugaku acunaba a un recién nacido que lloraba desconsoladamente, con el rostro iluminado por una alegría genuina. Le pondremos de nombre Uchiha Sasuke. En la cama, Uchiha Mikoto sonrió dulcemente. Sí. Sasuke. Fugaku colocó con cuidado al bebé junto a su almohada, sin dejar de sonreír. Entonces se abrió la puerta. Jefe de clan. El Hokage ha llegado. Un hombre rubio de ojos azules entró, vistiendo la capa blanca con la inscripción Cuarto Hokage. Namikaze Minato. Cuarto Hokage, Fugaku se apresuró a saludarlo. Mikoto también intentó incorporarse. No hace falta, dijo Minato con cordialidad, restándole importancia. Solo estoy aquí para felicitar a los Uchiha. Mientras hablaba, Minato miró al pequeño Sasuke con una ternura que casi lastimaba. Por una fracción de segundo, fue como si viera al niño que Kusina llevaba en su vientre. Aún no nacido, aún a salvo. Tengo otros asuntos que atender, dijo Minato tras una breve pausa. Me retiro. Eficiente. Limpio. Exactamente como él. Tras su partida, la voz de Mikoto era suave pero significativa. El cuarto Hokage, es verdaderamente un excelente Hokage. Sí. La expresión de Fugaku cambió, volviéndose indescifrable. Junto a la cama, el joven Uchiha Itachi observaba al recién nacido. Parpadeó lentamente, como si algo profundo en su sangre se hubiera removido. Este es mi hermano pequeño. Y en el silencio, Itachi tomó una decisión, sin palabras, absoluta. Él protegería a Sasuke. Aunque le costara todo. Bonificación y apoyo. Un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/StrongHatStudios 34. Firmando en la cabeza del 9 colas. El nacimiento de Sasuke no fue más que una pequeña onda expansiva. Konoha siguió su curso habitual. Bajo el mando del cuarto Hokage, Namikaze Minato, los principales clanes se recuperaron de forma ordenada, centrándose en el descanso y la reconstrucción. Después de todo, aparte de Konoha, los clanes habían sido los más afectados por la tercera gran guerra ninja.
Todo en el pueblo parecía apuntar hacia una inminente edad de oro. Y Ren, aunque sabía lo que estaba a punto de suceder, no le dio más vueltas. Siguió haciendo lo que siempre hacía: iniciar sesión, entrenar y hacerse cada vez más fuerte. Un día, 3 días, 10 días, el tiempo pasó volando. Sin darse cuenta, era el 10 de octubre del año 48 de Konoha. Temprano esa mañana, dentro del distrito Uchiha, Ren estaba descansando con los ojos cerrados cuando, de repente, los abrió. Porque justo ahora, su haki de observación lo captó. Una fluctuación de chakra aguda y violenta surge de algún lugar oculto en el pueblo. Se disparó rápidamente y luego desapareció con la misma rapidez. Parece que Naruto está a punto de nacer, murmuró Ren. Kushina ya no puede reprimir por completo al zorro de 9 colas. Su expresión no cambió, como si estuviera comentando sobre el tiempo. Din. Enhorabuena, usuario. Se ha actualizado la página de inicio de sesión. Por favor, revísala lo antes posible. ¿Qué? ¿Ya se actualizó? Ren frunció el ceño. Según sus cálculos, el plazo de 3 meses aún no debería haber expirado. Sistema. ¿Por qué la actualización tan temprana? Din, usuario, debido a una situación especial, la ubicación de inicio de sesión actualizada se ha adelantado. ¿Una situación especial? De Ren se entrecerraron. Su primer pensamiento fue simple. Incidente de las 9 colas. Sistema. Mostrar mi panel de estado. Dim, generando panel de estado del usuario. Dim, panel de estado listo. Panel de estado usuario. Uchiha Ren edad. 11 región de inicio de sesión permanente. Konoha Gakure, Konoha, principales premios obtenidos, acumulativos. Plantilla de barba blanca. 83,25% desbloqueada Rokushiki, 6 poderes, dominado elemento fuego. Gran aniquilación del fuego, Katon. Kamekyaku, técnica prohibida. Jutsu de clones de sombra múltiples haki de observación, pico haki de armamento, pico haki del conquistador, desbloqueado, barba blanca, cuerpo sabio de Ashirama Senju, fusionado Murakumojiri, una de las 12 espadas de grado supremo puño suave. Rotación de la palma de los 8 trigramas, Akeshi Kaiten, fruta temblor, Gura Gura Nomi, fusionada siguiente ubicación para iniciar sesión. En la cabeza del 9 colas tiempo de inicio de sesión requerido. 1 minuto, nota. Las ubicaciones actualizadas ofrecen recompensas mucho mejores. Ren se quedó mirando fijamente. Entonces su expresión se volvió complicada. Sistema. Estás loco. Firmando en la cabeza del 9 colas, ese era el tipo de objetivo que solo un sistema podía concebir. Para el zorro de 9 colas, no se trataba solo de provocador. Fue humillante. Tras un instante, Ren dejó de quejarse y comenzó a calcular. Con mi fuerza actual, debería ser posible someter al zorro de 9 colas durante 1 minuto. Ya había llevado la plantilla de barba blanca al 83,25%, y con el cuerpo sabio amplificando todo, su producción ya no estaba limitada por la lógica shinobi normal. Aún, si actuara abiertamente, expondría demasiado. Y en cuanto los altos mandos de Konoha percibieran algo incontrolable, no harían sino acelerar los problemas que él intentaba retrasar. La mirada de Ren se agudizó. Esperar, puedo usar mascarilla. No revelaré mi taijutsu en absoluto. Usaré la esgrima y la fruta del temblor para someter al 9 colas durante 1 minuto. Un destello frío cruzó por sus ojos. 1 minuto. Eso era todo lo que necesitaba. Bonificación y apoyo: un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/Straungat Studios 35. Furia de 9 colas. El tiempo transcurrió rápidamente y, al poco tiempo, cayó la noche. Una luna llena colgaba en lo alto del cielo. Su tenue luz bañaba Konoha, provocando un escalofrío inconsciente en la aldea. De repente, se formó una onda espacial. El hombre enmascarado, Uchiha Obito, apareció en lo alto de un árbol en las afueras de Konoha. Esta noche, el Jinchuriki de 9 colas dará a luz. Poco después, Zetsu Blanco emergió del suelo. Miró a Obito y dijo en voz baja. En este momento, el cuarto Hokage, Namikaze Minato, y la Jinchuriki del 9 colas, Kushina Uzumaki, se encuentran dentro de una barrera oculta. Comprendido. La voz de Obito no mostraba emoción alguna. Primero recaudaremos algunos intereses de Konoha. El plan puede comenzar, antes incluso de que terminara, zas. El espacio se retorció de nuevo y Obito desapareció. G. Konoha, tras la marcha de Obito, Zetsu Blanco esbozó una rara mueca de desprecio, para luego hundirse de nuevo bajo tierra y desaparecer también.
Al mismo tiempo, ¿está empezando? Dentro del distrito Uchiha, Ren pareció presentir algo y abrió los ojos. El hombre enmascarado, Obito, ha entrado en acción. El zorro de 9 colas está a punto de sembrar el caos en Konoha. En el momento en que el zorro de 9 colas se muestre, podré moverme. Los labios de Ren se curvaron ligeramente. Sacó una máscara que había preparado en secreto hacía mucho tiempo, una máscara de barba blanca, y se la colocó lentamente sobre el rostro. Ese era el plan. En el instante en que apareció el 9 colas, lo reprimiría con una fuerza abrumadora, firmaría sobre su cabeza y completaría el objetivo del sistema. Y una vez que se completó el inicio de sesión, él lo liberaría. Que siga arrasando Konoha, mientras él regresa al distrito Uchiha y se mantiene limpio. ¿Y qué hay de ayudar a Konoha a lidiar con Obito y el zorro de 9 colas? No va a suceder. Él no era un salvador. En todo caso, Ren estaba más que feliz de ver a Konoha sufrir una calamidad. Esta vez, aparte del taijutsu, puedo darlo todo en todo lo demás. Entrecerró los ojos. Veamos si el zorro de 9 colas puede con él. Tras ponerse la máscara, Ren se cambió a ropa de combate negra. Con un pensamiento, un Murakumo-Hiri en miniatura apareció en su mano. 10 minutos, 20, 40, el tiempo se escapaba segundo a segundo. Ren llevó su Haki de observación al límite, leyendo en silencio cada cambio en el pueblo. Entonces, sin previo aviso, Ren abrió los ojos de golpe. Ha llegado el momento, el espectáculo está a punto de comenzar. Auge. Una explosión aterradora sacudió el aire. Konoha tembló como si hubiera sido golpeada por un terremoto masivo. Ataque enemigo, ataque enemigo. Maldita sea, ¿qué pasó? Alguien está atacando Konoha. Muévanse. Vayan al lugar de la explosión y confirmen lo que está sucediendo. Osh, osh, osh. En un instante, los Anbu de Konoha, Root y la policía militar de Konoha se movilizaron. El temblor fue tan violento que incluso los clanes más importantes, Iga, Nara, Yamanaka y otros, enviaron shinobi. Incluso los civiles comunes salieron tambaleándose, confundidos y con el rostro inexpresivo por la sorpresa. Konoha era la aldea más fuerte del mundo en ese momento. ¿Quién se atrevería a provocar una explosión así dentro del pueblo? Entonces, rugido. Los shinobi que salieron corriendo presenciaron una escena que jamás olvidarían. Bajo la luz de la luna, en el distrito sur de Konoha, un enorme zorro naranja de 9 colas echó la cabeza hacia atrás y aulló. Sus colosales colas se agitaban salvajemente, liberando una presión de chakra tan intensa que hacía que el aire pareciera colapsar. Silencio. Silencio absoluto. Raíz. Anbu. La policía, todos se quedaron paralizados, con el rostro desfigurado por el puro terror que los consumía. No, no solo ellos. En ese preciso instante, incontables personas en Konoha se quedaron paralizadas. Porque ese era el 9 colas. El legendario 9 colas. ¿Cómo pudo haberse liberado del Jinchuriki? Y a juzgar por la forma en que se movía, parecía que quería borrar el pueblo del mapa. Boom, boom. Recién liberado, y ahora bajo el control del hombre enmascarado, el zorro de 9 colas se desbordó de una violenta excitación. Sus enormes colas se balancearon una, dos veces, y los edificios de los alrededores quedaron reducidos a escombros al instante. Los civiles, paralizados por el miedo, quedaron atrapados en la destrucción antes incluso de poder moverse. La situación se descontroló en cuestión de segundos. Bonificación y apoyo: un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/StraungatStudios 36. Las intenciones de Sarutobi. La situación se descontroló por completo. Sí, completamente fuera de control. Si fueran ninjas comunes atacando Konoha, la mayoría de la gente no entraría en pánico. Después de todo, Konoha era la aldea más fuerte del mundo ninja. Pero esto no era ordinario. El zorro de 9 colas había aparecido. Solo eso destrozó la capacidad mental de la mayoría de los civiles, e incluso muchos shinobi comenzaron a perder la compostura. Rápido, preséntate ante el Hokage. El zorro de 9 colas ha salido. Trasladen a los civiles a un lugar seguro. Maldita sea. Tenemos que detenerlo. En ese momento, los Anbu de Konoha fueron los primeros en salir de su estado de shock. Se dividieron en 3 equipos. Un escuadrón para detener al 9 colas, un escuadrón para evacuar a los civiles. Y el último escuadrón, se dirigió directamente hacia Hiruzen Sarutobi. Como era de esperar, ese último grupo estaba formado por los leales personales de Hiruzen.
En una crisis como esta, dejaron de fingir. Acudieron a su verdadero amo. ¿Y qué hay del cuarto Hokage, Namikaze Minato? La mayoría de ellas nunca le habían jurado lealtad de corazón. Pero la verdad era que Hiruzen ya lo sabía. No era ciego. De pie en la azotea de un edificio del complejo Sarutobi, le bastó una sola mirada para ver al zorro de 9 colas arrasando la aldea. Maldita sea, ¿cómo escapó el 9 colas? El rostro de Hiruzen estaba sombrío. Recordaba perfectamente. Esa noche era el día en que Kusina Uzumaki daría a luz. Minato había hecho todos los preparativos necesarios. Esto significaba solo una cosa. Algo había salido mal. Entonces los ojos de Hiruzen se entrecerraron bruscamente, como si hubiera notado algo que le heló la sangre. Espera, ese chakra, el zorro de 9 colas está siendo controlado por, el Sharingan. Sharingan. Uchiha. Por un instante, los pensamientos de Hiruzen rugieron como una tormenta. ¿Qué están intentando hacer? Pero solo unos segundos después, su expresión cambió de nuevo. Un momento. Los Uchiha no ganan nada liberando al 9 colas de esta manera. Y en esa vacilación, un pensamiento se apoderó de mí. Silencioso, agudo y feo. Ya sea que realmente fueran los Uchiha o no, esto aún podría convertirse en una oportunidad. La influencia de Minato había crecido demasiado rápido. Sus alas se habían endurecido. Esta noche sería una prueba. Una prueba para determinar si la supuesta voluntad de fuego de Minato era real o simplemente una conveniencia. Hiruzen contempló a la bestia que destrozaba Konoha. Y, curiosamente, no estaba furioso. En sus ojos afloró algo parecido a la expectación. Minato, estaré pendiente de tu actuación. Whoosh, whoosh, whoosh. Una serie de movimientos rápidos se produjeron tras él. Aparecieron más de 20 Anbu de élite a la vez. Hiruzen no se giró. Su voz era tranquila, fríamente práctica. No actúes todavía. Que la gente de Minato se lance primero. Luego continuó, dando órdenes como si fueran piezas en un tablero. Den la voz de alarma. Evacúen inmediatamente a los civiles y a la generación más joven. Y que Danz lleve a Root hasta la policía militar de Konoha. No permitan que la policía se movilice. Comprendido. El capitán de Anbu asintió con firmeza. En un instante, el escuadrón desapareció para ejecutar las órdenes. Hiruzen contemplaba el horizonte en llamas. Uchiha, no me culpes. Aunque no hayas hecho esto, la culpa será tuya igualmente. Zas. Hiruzen se dirigió hacia la zona del desastre. Es hora de liderar con el ejemplo. Después de todo, se suponía que el tercer Hokage era quien debía ocupar el primer lugar. En ese mismo instante, la primera oleada de Anbu ya había llegado al 9 colas. Se enfrentaron a la bestia de frente. Les latía el corazón con fuerza. Sus cuerpos querían huir. Pero atacaron de todos modos. Ninjutsu. Kunai. Etiquetas explosivas. Todo lo que tenían. Y no sirvió de nada. El 9 colas blandió una garra, y decenas de ninjas de Konoha salieron disparados como trozos de papel, estrellándose contra el suelo con una fuerza demoledora. El impacto hizo temblar la tierra. Sus ataques eran menos que rasguños, apenas suficientes para irritarlo. Las consecuencias fueron brutales. Muerto. Roto. Tos con sangre. Un campo disperso de desesperación. La brecha era demasiado grande. Frente al zorro de 9 colas, eran sencillamente demasiado pequeños. La bestia rugió de nuevo y continuó su destrucción, arrasando Konoha con salvaje júbilo. Entonces, crack, crack, el sonido del aire haciéndose añicos resonó. Ante los ojos de todos, el zorro de 9 colas se detuvo bruscamente. Centrado en su enorme cuerpo, el aire mismo parecía estar desintegrándose, formando fracturas visibles, extendiéndose como telarañas a través del espacio que las rodea. Bonificación y apoyo: un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/StraungaStudios 37. 9 colas. Mi cuerpo se agrietó. Aviso de actualización de nombres. Basándome en los comentarios de los lectores, he actualizado los nombres de los personajes del universo alternativo para una mejor inmersión en el mundo de Naruto. Leon Ren, Tiller Takeru, y Anitsuki. Estos cambios se aplicarán en adelante, y actualizaré los capítulos anteriores donde sea necesario. Gracias por las sugerencias y el apoyo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al ver las fracturas que se extendían como telarañas por el aire, el 9 colas, que había estado causando estragos segundos antes, se congeló abruptamente.
Si pudiera hablar con claridad, habría gritado una sola cosa. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué hay grietas en el aire? Los shinobi de Konoha que observaban, incluido el tercero Kage, y Ruzen Sarutobi, que entraba corriendo, estaban igual de desconcertados. ¿El aire se agrietaba? ¿Se estaba rompiendo el espacio mismo? 9 colas. Déjame subirme a tu cabeza y divertirme un poco. ¡Bum! Sin previo aviso, el aire fracturado detonó. Una aterradora onda expansiva golpeó al 9 colas como un martillo invisible gigante, obligando a su enorme cuerpo a estrellarse contra el suelo. Rugido. Incluso bajo el control del Mangekyou Sharingan, la bestia aún conservaba instintos básicos. Esto era una emboscada. Y estaba furiosa. Deja de rugir. Estoy aquí mismo. Zas. Una figura negra cayó en el lugar frente al 9 colas, arma en mano. Una enorme hoja parecida a una lanza. Llevaba una máscara al estilo de Barba Blanca. Era Ren. Pero nadie lo sabía. Lo único que vieron los shinobi fue a un hombre enmascarado que se interponía entre el zorro de 9 colas y el rey de las noches, como si fuera el dueño de la noche. ¿Quién es ese? ¿Está loco? Está provocando al zorro de 9 colas. Tiene un chakra monstruoso, nunca había sentido nada igual. Hiruzen frunció el ceño al llegar, con la mirada penetrante y calculadora. No existe tal persona en el mundo shinobi, y esa arma, nunca la había visto antes. Levantó una mano. Todas las unidades, retírense. No porque le importara. Porque aún no sabía leer la pizarra. El zorro de 9 colas se irguió, mostrando sus colmillos, y luego se abalanzó directamente sobre el hombre enmascarado. Rápido, violento, imparable. Ren no retrocedió. Sonrió, una sonrisa leve y complácida. Por fin ... después de todos estos años firmando ... puedo relajarme. Ren apretó con más fuerza Murakumo-jiri, el arma de Barba Blanca, ahora ajustada a su medida. Esta vez, para ocultar su identidad, empujó deliberadamente la firma de chakra de su cuerpo sabio de Ashirama Senju, no su presión habitual. Una fuerte oleada salió de él. Y luego más. El chakra inundaba su espada, denso, presurizado, y en su interior, tenues halos blancos brillaban como luz atrapada en la niebla. No es solo chakra. El chakra del cuerpo sabio y el poder de la fruta del temblor, Gura Gura no Mi, se combinan. Ni siquiera Ren sabía con exactitud cuán fuerte sería el impacto. Así que eligió el objetivo de prueba perfecto, el 9 colas. ¡Zum! Ren se balanceó. Un único tajo limpio. Una ola blanca y cortante, de decenas de metros de largo, se lanzó hacia adelante. En el momento en que se formó, crujido, el aire se fracturó de nuevo como un cristal a punto de romperse. El 9 colas respondió con pura arrogancia. Un tsunami de chakra brotó de su cuerpo. No esquivó. No bloqueó. Se lanzó contra el ataque. Como si desafiara al hombre enmascarado a que lo rascara. Soy el zorro de 9 colas. No muero. Detectó el chakra de Ren, pero no reconoció el poder sísmico que residía en su interior. Y ese error fue fatal. ¡Boom! La onda cortante impactó. La vibración detonó. Una fuerza temblorosa brutal y antinatural explotó a través del cuerpo del 9 colas. Sus ojos se abrieron de par en par, genuinamente atónitos, mientras las grietas comenzaban a extenderse por su carne. No son heridas. No son cortes. No son quemaduras. Son fracturas. Como si la propia bestia se hubiera convertido en algo que podía romperse. Bonificación y apoyo: un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon.com/StrongHeart Studios.